tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a La Voz Ausente, bienvenidos a su programa Una Pareja de Miércoles. Hoy el programa número 3. Muchas gracias por su sintonía, a todos los que nos están viendo. Agradecer a todos los que se pueden conectar juntamente con nosotros para que esto siga creciendo. Y muchas gracias también a los que nos han apoyado con el like a la página y también al programa. Bueno, vamos a comenzar saludando a los miembros de este gran equipo de La Voz Ausente. Tenemos a Máximo Cuba Campos, ya saben, luchador social, está muy comprometido con todo lo relacionado a la política. También un saludo para el doctor Randall Gastelo Zárate, conferencista, abogado. ¿Qué no es Randall Gastelo Zárate? Un hombre también muy comprometido con el arte y la cultura. También tenemos al profesor, al licenciado Linley Trauco Goñas, que hace un excelente trabajo de campo en el ámbito de la educación. Un saludo para él también. Un saludo también para nuestra profesora Cindy Ramírez Chuquisuta, que desde donde esté ella nos está observando y también dándonos comentarios muy positivos acerca del trabajo que estamos realizando. También a Abel Damián Alvarado, un joven que está comprometido desde su lugar y ampliando también la cultura. Desde donde él está, un chef que se está haciendo muy conocido, te diré. Locutor de radio, así que tenemos a jóvenes que están realmente comprometidos. También tenemos a Noriko Miyasato Estrada, una chica que estudia publicidad, que es artista contemporánea, que está muy ligada al ambiente de la cultura. También es una excelente camarógrafa. Por supuesto, ella está estudiando comunicaciones y audiovisuales y nos apoya a veces cuando hacemos, ustedes han visto las entrevistas que hacemos, que colgamos en la página de YouTube, en el canal de YouTube, perdón. Ella nos apoya con estas grabaciones. Claro que sí. Muy bien, Ángel Valeriano, tus saludos. Bueno, primeramente saludarte, Pilar. Esta noche nuestro tercer programa nuevamente. Y bueno, saludar a todo el público que la semana pasada de verdad que estuvo con nosotros ahí acompañándonos. El programa se extendió más de 1 hora porque seguían ahí, estaban comentando, tuvimos una muy buena audiencia. Y pues agradecerles a todos ustedes que nos siguen en la página de La Voz Ausente, en las diferentes redes que tiene La Voz Ausente. Y bueno, hoy día tenemos un programa muy interesante porque va a estar bastante autóctono, bastante peruano este programa el día de hoy, dado la efeméride que tenemos hoy día, dado las circunstancias sociales en las que nos encontramos. Claro que sí. Así que agradecerles a todos, agradecerle a todos los miembros del equipo de La Voz Ausente. Y este sábado vamos a estar en Huaycán, en un evento literario que se está realizando allá que lo organiza el grupo literario Huaycán de Pariachi, gracias a la invitación de nuestro amigo Nicolás Álvarez. Vamos a estar allá con algunos miembros. Vamos a estar allá con algunos miembros de la revista La Voz Ausente. Estaremos ahí presentando la revista y también, por supuesto, leyendo poesía, ¿no? Que es lo que yo hago. Claro que sí. Y toda manifestación de arte. Creo que toda la manifestación de cultura tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar hoy. Así es. Ángel Valeriano me pidieron también que enviase saludos, así que no voy a pasar por alto los saludos que me tienen dados. Claro. Un saludo muy especial para una señorita ya, que está cumpliendo 15 años, espero también lo pueda ver, ya que ella también lo ve al lado de su familia, a Melanie Naira Campos. Un saludo para ti y un saludo también, por ende, a la familia que está haciendo un gran trabajo con esta señorita. 15 años está cumpliendo, fue mi alumna también, así que un saludo para ella. También el saludo extensivo para el doctor Jonás Velázquez, también un padre de familia, tuve el gusto de conocerlo, saqué de promoción a sus hijos y enseñé también a sus otros hijos. Un saludo para él, un hombre también muy, muy comprometido con la labor social que se está dando acá en Pachacútec, en bien o en pro de que Pachacútec se pueda convertir en un municipio más. Muy bien, entonces un saludo para el señor Jonás Velázquez y para la familia Velázquez Aquino, un saludo para todos ellos. Un saludo también, permíteme la primera parte, que me estaban pidiendo mucho mis alumnos y por ende también la profesora Cindy, que envíe saludos a los alumnos del grupo PRE, del Colegio Constructores, del grupo PRE y los alumnos de segundo de secundaria. Mencionarlos a todos me tomaría mucho tiempo, pero un saludo para todos ellos, para Cristian, para Renzo, para John, Melanie, Jimena,
para todos ellos, para Cintia, para todos ellos. Un saludo y un abrazo afectuoso para todos ellos y del mismo modo para los alumnos de segundo de secundaria que tengo el agrado y la satisfacción, lo digo con todo el corazón, de que he dejado un buen legado en ellos y ellos han podido retribuirlo de la siguiente manera. Así que un saludo también para segundo de secundaria, donde está siendo tutora Cindy Ramírez. Así es. Un saludo para Marcela, para Dafne, para Martín, para las chicas, para Evelyn, para todas ellas, para Jackie, en general, para todo el salón de segundo de secundaria. Un saludo para sus mamitas también. Bueno, he cumplido con la parte de mis saludos. Claro, claro que sí. El ambiente de la educación es un ambiente muy bonito para el que lo puede llevar, sobre todo porque trabajas con chicos, no trabajas con cosas, trabajas con seres humanos y a ellos tú te debes. Los profesores están obligados, y siempre he creído que están obligados a aprender cada día más. Un profesor no se puede quedar. Bueno, como diría el dramaturgo, ¿no?, Juan Rivera Saavedra, profesores hay un montón y en cualquier lado, pero maestros hay poquísimos. Sí. A buen entendedor, por favor. Muy bien, está en sintonía también la profesora Cindy Ramírez, un saludo para ella. Acaba de comentar, dice, una pareja de miércoles y pone una carita. Bueno, este tema ha pegado mucho, sobre todo el nombre. Bueno, vamos entrando ya, creo, a lo que continúa el programa el día de hoy. Muy bien, vamos a empezar como todos los miércoles. Mi plagio. Vamos a empezar con lo que son las noticias, las portadas de los diarios de hoy. Ojo, por favor, no tocamos el trome, el chino y todo ello, ¿ok? Bueno, nosotros tampoco es que digamos, pero en cuestiones generales, Exacto. Bueno, muy bien, vamos a ver qué tengan las noticias para el día de hoy, cuáles han sido las portadas sensacionales o sensacionalistas que se puedan decir, ¿ok? El Comercio sacó: Eduardo Saetona cumplirá una condena en libertad, se le ha dado 3 años de prisión suspendida y también tiene que pagar 304.000 soles de indemnización a la familia. Recordemos que en el 2012 él arrolló a una chica, la cual ha quedado muy mal. Sí, bueno, yo leí hace un tiempo un artículo de Beto Ortiz en un diario precisamente sobre este tema, y él lo titulaba su artículo La cárcel solo es para los cholos, ¿no? Entonces, de verdad que, bueno, es un caso, bastó que salgan todos sus amigos ahí, toda la gentita de la televisión, ¿no?, a hablar, a dar sus pedidos para que le den prisión suspendida a este chico, y ya, ¿no? Ya le dieron prisión suspendida y listo. O sea, así es como se maneja la justicia acá en el Perú, lamentablemente. La gente que tiene plata, pues fácilmente puede estar libre a pesar de haber matado a una persona, y la gente que no tiene plata, yo te apuesto que si este Saetone no se apellidara Saetone, se apellidara, no sé, por ahí, pues, Quispe, qué sé yo, y fuera pobre, te apuesto que ya estaría ahorita con 15 años de prisión, ¿no?, por lo menos, que es lo que debería haber tenido este señor. Pero, claro, sí. o más, ¿no?, mucho más todavía realmente. Entonces, como se apellida, pues, como es Saetone, como tiene plata, como es blanco, sale libre, ¿no?, prisión suspendida. Y como todos sus amigos están en la televisión, así de fácil lo sacan en libertad. Así como se maneja la justicia acá en el Perú. Claro que sí, imagínate que la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la discriminación. Así es. Y bueno, esto de acá se da, mira. Y esto se da. Sí, o sea, sí. Ahí tenemos un ejemplo, y también lo decía Beto Ortiz, el ejemplo de el asesino del periodista Pepe Yactay. El platudo, ¿no?, el autor intelectual, al parecer, que tenía plata, que vivía en Estados Unidos, le dieron solamente 2 años. Y al otro, al autor material, que es un estudiante un tanto humilde y de rasgos faciales pues no tan blanco que digamos, le dieron 18 años, ¿no? Así que, bueno, ya las conclusiones hay que sacarlas cada quien. Bueno, te diré que ahora generalmente ya no es solo por el apellido, sino también por el dinero. Sí, así es. No quiero mencionar más nombres de ellos. Sigamos con... Bueno, antes de continuar, Pilar, discúlpame, no se olviden que nosotros siempre hacemos una introducción de las portadas de los diarios de este día, pero el tema de fondo viene después, y el tema de fondo hoy día va a ser la cultura, especialmente relacionada con una efeméride importante que la vamos a decir de aquí todavía, y vamos a tratar el tema de la cultura en sí, y en sí el Ministerio de Cultura. Así que el Ministerio de Cultura hoy día, escuchen este programa porque va a estar interesante. El Ministerio de Cultura, ¿cuál es la función del Ministerio de Cultura? Ya veremos. Existe, pero nadie sabe qué es, es. para qué es. Muy bien, Perú 21, que dicen las portadas de Perú 21, dice, aprobado. Vizcarra tiene un 55% de aprobación, y ese 55% de personas en el sondeo dijo que sienten
o creen que su gobierno va a ser mucho mejor que el de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, aquí habría pues que ver, primero, lamentablemente no tenemos ahorita la fuente, quién es la encuestadora, ¿no? ¿Qué encuestadora ha hecho? No sé si ha Ipsos, ha sido Datum, ¿qué encuestadora ha hecho esto? ¿Qué instituto de repente de esos que hacen las encuestas? Porque tú sabes que las encuestas también son a veces manejables, ¿no? Y tampoco yo no creo que las encuestas digan mucho, porque casi todos los gobiernos, y por estadística lo sabemos, que casi todos los gobiernos cuando inician tienen muy buena aceptación de la gente, del público, ¿no? Al comienzo, pero después ya esto se empieza a dañar y empieza a ir cada vez más abajo. Y el señor Vizcarra, pues, digamos que para comenzar no ha hecho todavía lo que debería haber hecho, empezando por ahí. Y segundo, la encuesta, no sé por qué nunca me encuestaba a mí. Yo siempre hay encuestas un montón, encuestan a un montón, a 3.000, 5.000, 15.000 personas a la encuesta. Ya, pero yo no conozco, y no conozco a nadie que le hayan encuestado alguna vez en su vida. Raro eso, ¿no? Bueno, cuestiones que tenemos que ver también que las encuestadoras siempre es un convenio de grandes masas. Sí. Muy bien, un saludo también para los que están enganchando recién, un saludo para Elizabeth Valeriano Saavedra, saludo, y nos imaginamos que también está con Joelanda. Así que un Probablemente. saludo para esa linda Que parejita. nunca se sabe. Y un saludo también para nuestro queridísimo Máximo Cuba, Máximo, gracias. siempre Máximo. conectado con Saludo nosotros para del ti. mismo modo. Y no se pierdan, discúlpame Pilar, así es, no se pierdan el programa del viernes con Máximo Cuba, La Voz del Ciudadano, política de calidad realmente, un análisis político de todo el acontecer sociopolítico de la coyuntura actual en el Perú. Máximo Cuba todos los viernes a las 9 de la noche, La Voz del Ciudadano. Claro que sí. Por aquí, por La Voz Ausente. No se olviden por la voz ausente. Así es. Muy bien, y el correo dice, ni Trump ni Maduro. Trump se excusa de no poder asistir, pero sí va a enviar a su vicepresidente. Y se excusa de no poder venir porque supuestamente él tiene asuntos que tratar sobre la crisis que está pasando con Siria, pues, ¿no? Eso es lo que dice Trump. Sin embargo, escucha lo que dice Maduro. Maduro dice que él no va a venir a Lima a la cumbre porque venir a Lima es una pérdida de tiempo. Bueno, yo le doy la razón a Maduro, en este caso sí le doy 100% la razón, ¿no? Estas cumbres son una pérdida de tiempo, como lo decía Chávez también, Chávez cuando se presentaba en la ONU, que decía, acá venimos solamente a dar discursos bonitos, ¿no? Discursos tan retóricos y elocuentes, pero al final de cuentas, ¿qué hacemos? Los hechos concretos no se está haciendo nada. Y la cumbre en las Américas es un cuento más, igual que muchas otras cumbres que hay una serie de cumbres en los que los presidentes se reúnen más que todo a comer la rica comida que hay, en este caso acá en el Perú, ¿no? A disfrutar, pero no, pues, concretamente no hacen nada, no traen nada bueno. La verdad que, y los temas que van a tratar en esta cumbre todavía es una verdadera hipocresía, sinceramente, o sea, es un chiste mal hecho todavía, porque hay muchos presidentes, hay varios presidentes todavía que no han dicho que si van a venir o no. Por ejemplo, Evo Morales todavía no ha confirmado, me parece que Ortega en Nicaragua tampoco ha confirmado. Eso sería el colmo también, pues, ¿no? Sí, y bueno, Trump pues es no sé, bueno, es un tipo que, qué bueno que no haya venido, porque ya iba a haber una marcha de aquí el 12, iba a haber una marcha en contra de él, en contra de su arribo al Perú, porque es un tipo pues despreciable, ¿no? En América Latina, él es un enemigo de América Latina, y no iba a ser muy bien recibido acá en el Perú. Entonces, y este tema también de la crisis que hay en Siria, todo esto, ese tema del ataque químico, tampoco está muy claro que digamos, ¿ah? Porque ya hay por ahí, me parece que el ministro de Exteriores ruso ya salió a declarar y ha dicho que hasta ahora no ha encontrado ninguna prueba fehaciente de que haya habido este ataque, así que no nos olvidemos que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos al menos, tiene ya un prontuario muy grande en cuanto a inventarse falsos hechos para intervenir, para como propósito eso, intervenir después militarmente, ¿no? Así que la cosa no es tan sencilla como parece. Así que, bueno, para mí mejor que no venga ninguno de estos dos, ¿eh? Ninguno. Sí, pero sí le doy la razón a Maduro, que esta cumbre es una verdadera pérdida de tiempo, es una pérdida de plata, es una pérdida de todo, porque vienen acá, se reúnen, hablan bonito, pero no hacen nada. Así que, ¿de qué sirve? Se reúnen... Bueno, no sé por qué que venga uno y el otro no. Mira, Sandy comenta, dice que hable más despacio. Bueno, voy a hacer el intento, Sandy, gracias. Es un trabalengua. Muy bien. Me parece curioso, veo dos pantallas iguales. Espero no hayan vuelto a publicar lo mismo. Creo que no. Ok, muy bien. Eso dice el diario Correo. Vamos a terminar el tema de las noticias o el sector de las noticias con el diario de La República. La República dice: Becerril. Uy, no. Becerril defiende a Vergara. Según Becerril, dice
dice concreta y explícitamente, según él, no sé qué trata de hacer, sacarnos lágrimas de los ojos, qué sé yo, ¿no? Dice que Vergara es un provinciano emergente que comenzó con un triciclo recolectando productos para reciclar. Cachinero, ¿no? Cachinero. Un cachinero. Bueno, antes de comentar sobre este tema, Pilar, Máximo, me parece, comenta, nos dice: buenas noches, amigos, una encuesta que refleja lo que las encuestadoras quieren, ¿no? Lo que las encuestadoras quieren. Sí, creo que dice eso. Lo que pasa es que no puedo leer muy bien desde acá, pero me parece correcto, ¿no? Es así. Las encuestadoras siempre a veces se reflejan intereses que no son muy bien, digamos, muy bien claros, ¿no? No son muy bien límpidos. Entonces, ahí las encuestas al final de cuentas no dan, no aportan, no suman ni restan, mejor dicho. Son cuestiones indiferentes para mí, la verdad. Bueno, tú mencionabas a Becerril, Pilar. Bueno, ¿qué podemos esperar pues del señor Héctor Becerril, ¿no? Un congresista con un pasado un poco oscuro, lleno de... en un partido en el que casi todos son cuestionados, ¿no? Entonces, él ha dicho que el señor Vergara, que lo ha encontrado, ¿no? Con droga, que ha encontrado droga en sus almacenes. Él dice que ha sido un personaje pues emergente, provinciano, ¿no? La gente piensa que a veces cuando dicen provinciano ya es como que es honesto, como si casi todos los provincianos fuéramos honestos, ¿no? Hay muchos provincianos que no son honestos y muchos de esos están en el Congreso, si no, está Mamani, ¿no? Entonces, no, pues no es así. El señor Becerril piensa que los peruanos somos tontos, somos, no sé, no sabemos pensar, qué sé yo, ¿no? Porque eso de que ha sido un emergente, o sea, de cachinero, de chatarrero, ya de pronto termina en el Congreso con millones de soles. Y Philip Butters, el señor Butters, que ha vuelto a hacer una de sus burradas, ¿no? de su corazoncito naranja y su sangrecita naranja que tiene, entrevistaba a Becerril y defendía a Joaquín Ramírez diciendo que él conoce a mucha gente que de cachineros han pasado a ser millonarios y todo. No, por favor, ¿quién va a creer estas cosas? Eso es lo que yo digo, no sé qué trata de hacer, atacar a la sensibilidad de las personas, que decir porque ha sido humilde tiene que ser bueno. Bueno, y aquí la fiscalía tiene que hacer su trabajo. trabajo. Al Congreso. En el Congreso no se necesita más que ir y apuntarte, ¿no? Y ser parte de algún equipo, porque más allá cosas de doctorado, licenciatura y todo ello no te piden, no sé qué. Por supuesto. Es por eso que los representantes de los distritos o de las provincias generalmente son personas incapaces, totalmente pues, incapaces. Totalmente, y no solo incapaces, sino que corruptos, ¿no? Eso es peor todavía. Así que, de verdad, la fiscalía, bueno, tiene que hacer su trabajo, investigar, y solo estamos acá dando pequeños atisbos de las noticias políticas de hoy día, pero no se pierdan el viernes el programa de Máximo, que él siempre ya hace un trabajo más amplio en cuanto a desarrollar estos temas relacionados con la política en el Perú. Muy bien, entonces ese fue nuestro bloque de noticias. Ya debemos lanzar un noticiero por la mañana, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a pasar a las efemérides de hoy y también, por lo cual vamos a hablar un poco de ese tema. También vamos a tocar un poquito de Becerril, que dijo en una de sus entrevistas, obviamente también con Beto Ortiz. Muy bien, para entrar a las efemérides de hoy, un día como hoy, 11 de abril, pero de 1880, nace Julio César Tello Rojas. Muy bien, de pequeño le decían de Charuco, debido a su... Charuco significa un venado, ¿no es cierto? Por su ligereza y por la forma tan vivaz que él llevaba la vida. Fue el arqueólogo peruano, descubridor de la cultura Paracas, Chavín, Nazca y también estudioso de otras tantas culturas. Así es. Muy bien, también se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson. El Parkinson, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y cuya causa principal es el temblor en las manos, por lo que generalmente se reconoce. Afecta el sistema nervioso. Claro que sí, ataca generalmente a nuestras personas ya de la tercera edad. Así que mucho ojo con estos síntomas para que lleven un adecuado control, para darles una mejor calidad de vida a este sector. Y yo creo que tanto el sector de poblaciones vulnerables está dejando muy de lado a nuestra población de la tercera edad. Sí, por supuesto, no hay políticas. Bueno, el programa que sacó Humala, el programa Pensión 65, se ha visto ya que hay gente, bueno, no solamente eso, que sigue funcionando, ¿no? Pero que hay gente pues, que no necesita y que se está aprovechando de este programa para jalar agua para su molino. Claro que sí, muchos de ellos cuando fueron a ver los inscritos, yo te digo porque en ese entonces yo estaba en la parte de La Libertad, en la Sierra de La Libertad en Huamachuco,
y una de mis tías me comenta, tal señora va a ir a recibir la pensión de su mamá, supuestamente de la pensión de 65. Ah, mire, qué bien, felicito todavía. Y mi tía me dice, lo que pasa es que acá muchos vecinos nos estamos reuniendo para ir a denunciarla. ¿Pero por qué? Mi sorpresa. Y me dice que su mamá, de la cual estaba cobrando, ya tenía como 5 años fallecida. Y seguía cobrando de alguien que no existía. Es un ejemplo más, espero que no vayan a escuchar ahí que vayan a buscar a tu tía ahorita por eso. Y hasta donde yo sé sí la llegaron a denunciar, porque eso es... No, por supuesto, lamentablemente hay gente que se aprovecha, pero el problema está aquí en que el problema no solo es la gente que se aprovecha, sino que hay personas inclusive que han estado en el gobierno y que han aprovechado y que aprovechan no solo este programa, sino muchos programas sociales. Como los de las becas. Exactamente, para beneficio propio, ¿no? Y más aún gente que no necesita todavía, gente que tiene recursos. Entonces, uno que el gobierno no hace mucho por la gente de la tercera edad ni por los más necesitados en general. Entonces, Claro, y peor aún, esto se agrava cuando hay gente que teniendo los recursos aprovecha de estos programas para beneficiarse de ellos, ¿no? Es terrible. Claro que sí. Como el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson, te estaba diciendo que en el Perú por decir, se conmemora, ¿no? Como hablar sobre el tema, llevar a consulta a las personas de tercera edad, pero no hay un plan en el Perú. Bueno, en Perú no hay un plan para muchísimas cosas, te diría. Como lo que sí hay en otros países, sin irnos tan lejos. Acá en Argentina hay un plan de concientización sobre el Parkinson. Y generalmente todas las personas están pasando por por un diagnóstico, incluso yo lo he visto a través de internet, que van en campañas con buses cada 4 meses, ese es el régimen que se le da, para tomar los datos y para hacer de casa en casa a los ancianos, porque ojo, los ancianos a veces no tienen cómo ir hasta la posta y generalmente los que se hacen cargo de ellos, los hijos, los nietos, están trabajando, están haciendo distintas cosas. Entonces eso ha visto el gobierno de Argentina, que no es el mejor de todos, pero si es que están ayudando, hay algo que resaltar, es que están haciendo un buen trabajo con ese tema, por lo menos con las personas de la tercera edad. Exacto. Muy bien, un saludo también para David Serín Gaitán, un saludo para él también que se está conectando a una pareja de miércoles, un saludo para él, debe estar en compañía de su familia. ¿Cómo estás, hermano? Espero que estés conectado toda la hora del programa. Y no nos vean solo por un ratito nada más. Muy bien. Demasiado. Ahora sí, pasemos al tema de hoy, debido a nuestras efemérides. Julio César Tello Rojas. Yo creo que la mayoría que nos va a escuchar va a decir lo siguiente: recuerdo que lo llevaban al colegio. Me hicieron cortar las láminas y pegar y todo ello. El problema es que solamente cortaban la lámina y pegaban, ahí quedaba todo. Claro que sí. Hoy día vamos a vamos a hablar cosas que quizás muchos no sabían, y los que sabían, pues lo vamos a tratar de refrescar un poquito. Claro, y además, si tienen datos de repente que nosotros no tenemos, escríbanos, ¿no? Sería bueno compartirlos. Claro que sí. Así es. El otro punto que vamos a entrelazar con Julio César Tello va a ser el tema de la cultura, ¿no? Julio César Tello es un hombre que ha hecho la cultura prácticamente en el Perú, porque mucho de lo que conocemos del Perú pre-inca inclusive, mucho de lo que conocemos es gracias a él. Todo lo que hemos estudiado en nuestras generaciones es gracias a lo que investigó, a lo que hizo Julio César Tello. Entonces está muy relacionado con el tema cultural, y vamos a tratar pues de hacer un análisis de cómo está la cultura hoy en día, cómo se está manejando el tema cultural. Existe un Ministerio de Cultura, es cierto, pero cuál es su rol, qué funciones cumple y cuáles son de repente las que no está haciendo. Porque el Ministerio de Cultura tiene ya 8 años y la verdad que pues no se ha hecho mucho. En 8 años hay ya como 2, 4, 6, 8 precisamente ministros de Cultura, o sea, un ministro por año, cuando deberían haber, solo han pasado 3 gobiernos, solo deberían este haber mandato mínimo ya tenemos 3. 3, deberían haber hasta ahorita mínimo 3 ministros de Cultura, si duraría 1 en cada gobierno, pero yo no sé por qué han cambiado tanto. 8 ministros de Cultura en 8 años, o sea. Bueno, y en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ha durado 1 año y 7 meses, ya teníamos 2. Así es. O sea que se cambia ministro, se pone... Bueno, ya vamos a tratar el tema más adelante, pero primeramente vamos a continuar con lo que es Julio César Tello. Julio César Tello nace un día como hoy, pero en 1880. Una disculpa también para los que nos están viendo, estoy algo agripada, así que... un saludo especial para Cristian Ramírez, nuestro amigo Cristian Ramírez, un aliado de La Voz Ausente, porque siempre nos brinda el espacio allá en los sábados culturales, en el campo ferial de Amazonas. Así que un saludo para ti, Cristian, gracias por estar ahí
Y bueno, ya coordinamos, ya se viene el segundo número de la revista La Voz Ausente. Claro que sí. Y para Ferreñafe también por supuesto, allá mi familia siempre está viéndonos, para Xiomara Maldonado Cajo, mi prima, para mi primo Genaro Mozo Valeriano, para toda la familia allá en Ferreñafe también, que siempre nos ve. Un saludo para todos ustedes. Un saludo extensivo para todo Ferreñafe y toda la parte de Lambayeque. Claro que sí. Muy bien. Para Tiago, un saludo ahí, para Tiago. Un saludo para todos ellos. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas, ¿ok? Él nace en Huarochirí, la parte sierra, o la parte más alta de la región Lima. La parte sierra de Lima, ¿no? La serranía de Lima. Como ya le había mencionado, los pobladores le decían Cheruco debido a su vivacidad. Se dice que su gusto por la arqueología fue que de pequeño vio cuando hacían unas excavaciones y él muy inquieto, muy vivaz, hizo lo siguiente, se prestó como ayudante y empezó él tan pequeño, 8 años, se dice que empezó a recolectar unos cráneos y de ahí él tiene más adelante la sensación de saber qué era. Muchos van a decir, entonces él ha sido arqueólogo, se convierte en arqueólogo de sentimiento, porque él postula a la San Marcos para el ámbito de medicina. Sí, así es. Bueno, hablar de Julio César Tello pues es hablar de todo un personaje, ¿no? De verdad que, digamos que en el siglo XX es uno de los personajes más sobresalientes en la historia peruana, porque todos los estudios que él hizo prevalecieron y engrandecieron enormemente la cultura en el Perú. Y además, con mérito propio, porque él fue una persona humilde, fue una persona pobre prácticamente, fue una persona que nace en Huarochirí, en las serranías de Lima, donde pues hasta ahora todavía sigue habiendo sigue habiendo pobreza, y logró salir adelante con su esfuerzo propio. Él es uno de los pocos peruanos que ha tenido digamos, la sobresaliente capacidad de haber estudiado, de haberse graduado en Harvard. Y no es el falso, el otro que dice que se graduó en Harvard. Pasé por Harvard, sí, de que casualidad. pasó por Harvard. No, o sea, Julio César Tello de verdad estuvo en Harvard. Fue becado. Fue becado, así es, pero estudió y se graduó como máster en antropología en Harvard, perdón. Y después pasó por otras universidades de Europa también. O sea que, en la Cambridge, de Inglaterra también. O sea que un tipo que de verdad tenía pues y que alcanzó más adelante muchos premios y reconocimientos no solo en el Perú sino también en otros países tanto de Europa como de Norteamérica. Claro que sí. Un saludo también, Cristian Ramírez nos ha comentado. Muchachos, gracias por los saludos, amigos de La Voz Ausente. Sí, pero ha puesto muchachas, ¿no? Muchachas, el cabello es seguro. Muy bien, un saludo también para Rosemary de la Cruz. Milagritos, un saludo para ti, un saludo también para tu mami, para la señora Elsa Yupanqui que nos debe estar viendo. Recuerdo mucho ella porque también es una familia muy tradicional y déjame decirte que Milagros Rosemary hablaba quechua. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema? Por supuesto. Julio César Tello era también quechua hablante. Perfectamente dominaba el quechua, Julio César Tello. Julio César Tello era quechohablante, era de una familia muy humilde, se le reconoce que fue de una familia muy humilde. Su padre era agricultor y su mamá pues se ganaba la vida haciendo mantas a pedido. Él vivió hasta los 12 años en Huarochirí y luego de ello sus padres viendo la necesidad, ¿cómo es, no? A veces la pobreza no es impedimento de nada. Por supuesto, no, a veces no es impedimento en realidad, no es, por supuesto, hay muchos grandes intelectuales. Sí, porque hay muchas personas en la actualidad que dicen, yo no puedo hacer eso porque soy pobre, porque no tengo dinero, qué sé yo, pero tienen una buena casa o un buen celular. Entonces, Julio César Tello, sobre todo sus padres, lo envían a los 12 años, ya para los 13, a Lima a terminar sus estudios. Pasó por distintos colegios y terminó la secundaria en el emblemático Colegio Guadalupe. Así es. Él cuando llega a Lima en 1893, primero va a estudiar al Colegio Labarte, que era el colegio, un importante colegio en esa época en Lima, fundado por Pedro Labarte. Y luego pasa a estudiar en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Barrios altos. ¿No? Entonces, bueno, los colegios Guadalupe han estudiado pues una serie de insignes personajes en la historia nacional, ¿no? Claro que sí. En 1900 ingresa a medicina en la excelente Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Facultad de San Fernando. Una facultad de medicina. Ahí conoce grandes personajes como Hermilio Valdizán y Ricardo Palma Jr. Ah, sí, por supuesto. Ricardo Palma, el hijo del tradicionista Ricardo Palma,
estudiaba en la San Marcos, por supuesto, y Julio César Tello lo conoce, se hacen amigos, y es ahí donde él empieza a frecuentar la casa de Ricardo Palma, ¿no? Empieza a frecuentar la casa de Ricardo Palma, y por esa época Ricardo Palma era director de la Biblioteca Nacional. Claro que sí. Entonces es ahí donde, gracias a eso, gracias a la ayuda que le da Ricardo Palma en realidad, él empieza a trabajar en la Biblioteca Nacional, y es ahí donde empieza pues ya a enriquecerse intelectualmente, ¿no? Claro, Julio César Tello entra por medio de Ricardo Palma, padre, a trabajar ahí. Empezó los 2 primeros años como asistente y terminó siendo restaurador. Así es. Muy bien. Esto obviamente, como tú dices, ¿no? Le valió estudiar y todo ello. En 1909 se gradúa y al graduarse gana una beca en Harvard. Pero antes de pasar a la beca, él había sustentado una tesis sobre la sífilis a lo largo del Perú o en el Perú antiguo. La historia en el Perú antiguo. Y dice que cuando él presenta su tesis en la San Marcos, en la San Fernando, era difícil que alguien pueda conseguir unanimidad entre todos los jueces. Y él consiguió la unanimidad. Bueno, era un tipo genial, ¿no? Indudablemente. Se estaba graduando de medicina y había, bueno, el tema dice sífilis en la historia del Perú, en la historia antigua del Perú. Fue un tema interesante, ¿por qué? Porque en Culo Pilar hasta esa época se creía que la sífilis la habían traído los españoles, que había llegado con los españoles, pero ahora hace estudios basándose más que todo en las representaciones en las representaciones cerámicas, ¿no? En los cráneos que él había encontrado, y descubre pues realmente que en realidad no habían traído los españoles la sífilis, sino que la sífilis había existido ya acá en el antiguo Perú, obviamente. Entonces rompe con toda esa tradición que se había, con esa creencia que había hasta ese entonces, y después pues rompería con muchas otras creencias, ¿no? Claro que sí. Se dice como anécdota que cuando él estudiaba estos cráneos, estudió muchos los cráneos que había sacado o había extraído el sabio Antonio Raimondi, este sabio italiano Antonio Raimondi, y él tuvo el privilegio de ver ello. Es entonces que cuando él estaba haciendo su tesis, él abarca un poco más. Le dieron la unanimidad de votos debido a que él no solo había abarcado el tema de la medicina con respecto a la sífilis, sino también en la parte de la educación, de ciencia, identidad cultural y etnoidentidad. La identidad racial, ¿no? Claro que sí. Como hablábamos la semana pasada sobre la discriminación, él también le tocó vivir un ambiente... Por supuesto, más bien esa era la época, los inicios del siglo XX, en el que en Perú había todavía muchos prejuicios raciales, que los hay hasta hoy, pero ya digamos en menor escala a comparación de aquellos años, ¿no? Y Julio César Tello, una persona provinciana, ¿no? Con rasgos andinos, en esa época en el Perú e incluso en San Marcos, donde había pues muchísimo elitismo todavía, ¿no? Muchísimo elitismo, y favorablemente llega a la casa de Ricardo Palma, y ahí Ricardo Palma lo apoya, curiosamente, porque hay muchos por ahí estudiosos que han dicho que Ricardo Palma era muy racista, ¿no? O sea, que él era un poco, sí, o sea, bueno, no se sabe si es cierta, pero hay quienes dicen, hay quienes, bueno, no se sabe. Pero si apoya a Julio César Tello, yo creo que no, porque vio de repente en él pues esa genialidad que tenía como joven, como estudiante, ¿verdad? Claro que sí, y solo en una capital a la que no venía a tenerle miedo, sino a la que venía a resaltar. Muy bien, ese sí que su trabajo sobre la sífilis a lo largo de la historia, la antigüedad de la sífilis en el Perú se llama. Abarcó temas de medicina, arqueología, antropología y etnohistoria también. Muy bien. Ese mismo año que se gradúa también gana una beca en la escuela de Harvard. La Universidad de Harvard. En 1911 sale con Harvard con un máster en antropología y luego estudia en Cambridge, donde conoce pues no a la que sería su segunda esposa. Bueno, pero primero él cuando está en Estados Unidos precisamente en 1911, en esos años entre 1909 y 1911, conoce a una española que se llamaba Juana Dueñas, y con ella tiene un hijo que se llama Julio Tello Dueñas. Pero posteriormente pues se separan, hay conflictos de parejas, y él, cuando ya viaja a Inglaterra, conoce ya a Olive Chisman. Así es. Y con ella pues ya se queda para el resto de su vida y llegan a tener tres hijos. Así es. Muy bien. O sea que no fue en vano su ida a Inglaterra. Por supuesto que no. Así es. Muy bien. En 1913 se le hace jefe de la sección de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1919
se inaugura el Museo de Arte de la San Marcos. Que funda él. Que funda él, y estaba como rector Javier Prado Ugarteche. Ah, mira, Javier Prado, un personaje pues, que fue rector así de la Universidad San Marcos 5 años, ¿no? Y que, claro, y cuando muere Javier Prado, bueno, este es un tema aparte que no tiene que ver, pero cuando muere Javier Prado, quien le sigue en el rectorado es Federico Villarreal, ¿no? Extrañamente, curiosamente, personaje de la historia también. Así es, y bueno, continuamos, Pilar, continuamos. Claro que sí. Luego de ello, en ese entonces había sobresalido Max Zule, un extranjero, venía al Perú, bueno, y daba... Max Zule ya tenía acá un buen tiempo, ¿no? Hablándonos sobre el tema de la teoría inmigracionista, y Max Zule, digamos que era la voz principal en cuanto a arqueología se refería, porque pues uno que era alemán, ¿no? Todo el mundo le creía lo que decía Max Zule acá, y se había pues establecido acá la teoría inmigracionista, ¿no? ¿Qué era la teoría inmigracionista? La teoría inmigracionista, vamos a hablar sobre los dos. En primer lugar, claro, sino que yo mencionaba ese tema porque aparece Julio Cetello y rompe con la teoría inmigracionista, a pesar de que quien habían impuesto acá era pues un alemán, un personaje sabio, conocedor, claro pero sí. Aparece Max Zule, un tipo provinciano, pero que pues súper estudioso, Julio Sartello, y de repente nos da otra visión de lo que era la historia. Claro, la teoría autoctonista. Entonces, para hacer un cuadro comparativo sobre ello, Max Zule defendía la teoría inmigracionista y Julio César Tello, por parte nuestra, defendía la teoría autoctonista. Así es. Casi todo el Perú estaba de acuerdo con lo que Max Zule había dicho. ¿Qué había dicho Max Zule o qué se refiere a la teoría inmigracionista? La teoría inmigracionista, según Max Zule, dice que las primeras culturas o las culturas que yacieron acá en el Perú y que luego se fueron formando hasta la llegada de los incas, era a base de vestigios o de influencia mesoamericana, exactamente de los mayas. ¿Cuál fue su sustento? El sustento de él decía que tanto en México como en Perú existía el maíz. Creo que no tengo mucha relevancia. Que existían nombres muy singulares. Digamos que había una similaridad, había muchas características parecidas en ambas culturas, ¿no? Entonces, empezando a relacionar eso con algunos estudios que él hizo, de pronto dijo que la alta cultura acá en el Perú se había desarrollado producto de la inmigración o que había venido pues de lo que es América Central, que se conoce hoy en día como Mesoamérica, ¿no? México, básicamente. Claro que sí. Entonces, esta disputa es bastante conocida entre Julio César Tello y Max Zule. Por otro lado, Julio César Tello postula la teoría autoctonista, porque recordemos qué culturas defendían ambos. Max Zule defendía o decía, según él, que los mochica o la cultura mochica era la cultura matriz del Perú. Recordemos que mochica se encuentra generalmente, o gran parte se encuentra en la costa del Perú. Costa norte del Perú. Y por el otro lado se encontraba Julio César Tello, que defendía la teoría autoctonista, que más adelante es la que gana, y él decía que mochica no era la cultura matriz del Perú. La cultura matriz, o la más antigua, hasta Julio César Tello, viene a ser Chavín. Así es. ¿Qué es la teoría autoctonista? Él dice que se crea en la sierra, en la parte de los Andes, y de esta empieza a avanzar a la parte que era la costa. Pero la influencia no era solo de los Andes, la influencia venía desde el Amazonas. Y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque la base y el sustento que él coloca era que casi todas las culturas, hasta los incas, tienen la misma simbología. El dios de las varas, Huiracocha, todos estos dioses, todas estas representaciones, toda esa iconografía tiene mucho que ver, porque se representa al jaguar, se representa a los papagayos, se representa a las serpientes, se representaba también comida o productos que no existían en la como la yuca, por ejemplo, como la yuca, como la papa. Para los que no sabían, la papa fue un producto de la Amazonía. Se dice que la papa en la Amazonía debido al suelo, era venenosa.
Al traerlas hacia acá, a la parte andina, esta se domestica y la conocemos pues como la que ya lo tenemos acá, la papa de mar, ya no está. Entonces, debido a todo ello, a las plumas que poseía, todo ello, entonces se le dio mayor sustento. Y una de las palabras que dijo Julio César Tello para defender su teoría sobre la de Max Zülle, recordemos un alemán prestigioso, que tenía muchas personas a su mando y qué sé yo, Julio César Tello dice, el señor acá, mencionando a Max Zülle, decía, él cree que como las otras son mucho más grandes, esta como es mucho más pequeña, cree que hemos sido influenciados como lo somos los peruanos en la actualidad. Bueno, en su actualidad Bueno, que no está muy distante en cuanto a esa característica se refiere a la actualidad. Claro que sí. Sin embargo, él decía que si ellos no han podido hacer, nosotros también. Ojo que todavía no habían descubierto otras magníficas culturas como ya lo había descubierto Julio César Tello Rojas. Dentro de ellas la más conocida es Chavín, que llegó a ser la cultura matriz, luego descubre Paracas y por ende descubre Nazca. Muy bien. Entonces esa es la diferencia entre ambas teorías. La teoría inmigracionista, que supuestamente Max Zülle postula, para hacer una remembranza general, que ha sido traída desde Mesoamérica hacia acá, y acá, bueno, se abasteció y mejoró. Y la teoría autoctonista se refiere a que fue creada en la parte de los Andes con cimiento de lo que era la Amazonía. O sea, que básicamente, digamos que resumiendo toda esta clase que has hecho, Pilar, la teoría inmigracionista, la teoría de Max Zülle, básicamente se dice, ¿no?, que el inicio de la cultura acá en el Perú se da traída por los extranjeros, ¿no?, que fue traída de fuera, foráneamente, ¿no?, y que se instaló acá, y de aquí, a partir de ahí empezó todo. Pero César Tello dice lo contrario, dice que no, que la alta cultura acá en el Perú se desarrolló por los propios peruanos, por eso es autóctona, es propia, es originaria del suelo donde aparece y por los habitantes que había en esa época en este mismo territorio. No, que no vino de ningún otro lado, sino que se originó aquí mismo por nosotros mismos prácticamente, ¿no? Claro que sí. Ya estoy recordando mis clases que daba. Bueno, más adelante hablaremos también un poquito de Paracas. Luis Vergaya nos comenta. Sí, bueno, quiero saludar primero a Ronnie Guillermo, también se ha unido. Ronnie Guillermo, un amigo, promoción de estudios de Reñafe. Así es, Jaime Contreras Novoa, don Jaime, no sé por qué ha puesto otro apellido ahí, pero él es Jaime Briones. Él es un muy buen amigo mío, mi ex jefe. Mire. Un saludo para usted y gracias por estar ahí. Luis Vargaya, nuestro amigo Luis Vargaya, un fiel seguidor de La Voz Ausente, de todos los programas de La Voz Ausente. Creo que sí, muchas nos dice, gracias. ¿qué tal, amigos? Sí que son una pareja de miércoles para sugerir hacer notas de la región Arequipa. Sí. Su comida es extraordinaria. Saludos para mis buenos amigos. El colegio Paola Frasinetti. Ya estamos por cumplir nuestras bodas de plata. Muy bien, un saludo para... difícil ver por la pintura, está un poquito lejos. Un saludo para Luis Vergaya y muchas gracias por tu sintonía. Y ya vamos a tratar de Arequipa, no sé, vamos a ver ahí qué podemos hablar de Arequipa. Podemos tratar sobre... Hay mucho, bueno, Arequipa tiene muchísima historia, más que todo en cuanto... Claro, él nos pide sobre la gastronomía, nos dicen también, pero Arequipa tiene una historia muy buena en cuanto a revoluciones políticas se refiere. Bueno, Rosario Isabel... la poeta Rosario Isabel Díaz Ramírez, así es, una amiga extraordinaria poeta, nos dice felicitaciones, así que gracias, un saludo para usted. Gracias. Claro que sí, veo dos. Esto no te preocupes, esto me encargo. Ya, ok. Me pareció que había dos publicaciones iguales. No sé. Muy bien, vamos a continuar. Luego de ello, Julio César Tello se involucra en la política. Sí, así es. Julio César Tello también estuvo involucrado en la política, llegó a ser diputado por su provincia, por Guarochirí, y bueno, con una muy buena participación política. No es que realmente pues esos eran personajes de aquella época, bueno, habían también corruptos, por supuesto, pero era parte de la historia. Era Julio C. Tello, ¿no? Cuánto quisiéramos tener hoy en día un Julio C. Tello en la arqueología peruana. Hay todavía personajes en la arqueología que son sobresalientes, pero Julio César Tello, si tiene una característica especial,
es que él no era ese tipo de profesional de escritorio, de oficina, ¿no? O el que va pero solamente dirige y no se ensucia las manos. Él era aquel que iba realmente y estaba en el pueblo, se iba a los pueblos más alejados y se involucraba con la gente. Si tenía que cavar, él mismo cavaba, o sea, era un tipo extraordinario. Claro que sí. Tanto así, bueno, para terminar el tema de la política, él es electo o es elegido diputado por Guarochirí en el gobierno de Ribagüero. No, en el gobierno de Ribagüero no. Él participa en el partido de Ribagüero, ¿no? José de la Ribagüero, y Osma, por si acaso, porque José de la Ribagüero y Sánchez Boquete es el primer presidente del Perú, pero José de la Ribagüero y Osma es el fundador del Partido Demócrata en el Perú, en aquella época. Y él participa en ese partido porque el de Ribagüero era su amigo, pero estamos hablando del año 1900 en el que él llega a ser diputado. Uy, no lo tengo acá. Es 1900, a ver, déjame ver, ya, 1920 más o menos. Claro, el gobierno de Leguía. El gobierno de Leguía es. En el oncenio, en pleno oncenio de Leguía. Así es. Así es. Sí, Margarita tenemos un comentario por ahí. Ceballos. No, este es otro comentario. Ok. Ya estoy viendo No te distraigas, no te distraigas. Muy bien, dentro de su papel como diputado, las principales acciones que él tomó dentro del mandato, por así decirlo, fue revalorar la educación, cimentarla, la ciencia, la identidad cultural y la defensa del patrimonio. Sí. La ciencia, se decía que, bueno, muchos en ese entonces él había sugerido que todos los museos sean para el público. Y claro, muchos de ellos se opusieron. Y también él crea ahí, por ejemplo, la famosa ley de monumentos, que es la que empieza, digamos, a revalorar realmente todos los monumentos históricos y a nombrar monumentos históricos de la nación a pues muchas mal llamadas ruinas arqueológicas en el Perú, ¿no? Y gracias a él que se empieza a recuperar, empiezan realmente a tomar atención los gobiernos y pues recupera muchas zonas arqueológicas del Perú. Él empieza a crear museos, porque él decía, pues como tú mencionas, que los museos no deberían ser solamente salones exclusivos, valga la redundancia, para gente exclusiva, ¿no? Sino que deberían ser salones en los que se muestre la historia del Perú, no solo como un centro de estudios para conocedores, sino para el público en general. Que el público en general vaya y conozca y sepa cuál es su historia, conozca su origen y a partir de ello se cree una identidad nacional, que es lo que aún hasta ahora nos sigue faltando todavía como peruanos. Así que es muy importante curiosear de ello en diferentes ramas, no solo en la arqueología. Muy bien, es verdad. Él incluso crea el museo que he tenido el placer de ir de forma personal y también con mis alumnos al Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Él es el que lo funda, él es el que lo crea. Y más adelante... Que está en Pueblo Libre. Claro, el que está en Pueblo Libre. También trabajó en el Museo Nacional o el Museo de la Nación y también en distintos museos privados como el Museo del Largo. El Museo Largo, así es. Qué curioso que él haya sido el fundador del museo, o el creador en sí del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que queda en Pueblo Libre. Muy bonito, el que pueda ir, vaya. Las tarifas son muy cómodas para todo lo que hay. Sino que también el lugar se dice que, fue una de las casas de reposo donde llegaba Simón Bolívar. Bueno, la Casa de los Libertadores, ¿no? Ahí llegó Simón Bolívar, pues, sí. Claro que sí. Y ahí también estuvo San Martín, cuando estuvo San Martín acá en el Perú, ¿no? Después cuando Bolívar viene, también se queda ahí. Claro. Pero qué curioso que Sánchez Cerro, el gobierno Sánchez Cerro, le quita el puesto de director del Museo de Arqueología y Antropología del Perú, que él mismo había fundado, y le daba al cárcel. Bueno, claro, es que en 1930, cuando se da el derrocamiento de Leguía, él era el director del Museo de Arqueología y Antropología. Entonces, al darse pues un golpe de Estado, ustedes saben que Miguel de Sánchez Cerro da el golpe de Estado allá en Arequipa, y cambia totalmente todo, ¿no? Leguía lo llevan preso y cambian absolutamente todo, como suelen ser todos los golpes de Estado. Se cambia toda la gente que trabajaba para el gobierno derrocado, y en este caso Julio César Tello trabajaba de alguna forma durante ese gobierno, durante el régimen de Leguía. Entonces es sacado
y en su lugar ponen pues nada más y nada menos que a otro personaje también conocedor, historiador, ¿no? Como es Luis Eduardo Valcárcel. Así es, Valcárcel. que también en cierto modo tenía una disputa debido a que alguna Sí, vez sí. Valcárcel, que también había trabajado en San Marcos junto con él, le lanzaba miradas de indiferencia. Bueno, Valcárcel pues como todo cusqueño también, ¿no? Y él también tenía su pequeña teoría, ¿no? De que el Cusco había iniciado y que el Cusco había salido de la cultura. Bueno, Así es. era... Bueno, también hablando de ello, Julio César Tello, como tú lo habías mencionado, era una persona de campus, de in situ, iba al lugar, excavaba y no trabajaba solo. Él tenía o convocaba a un equipo de artesanos, de médicos, de arqueólogos propiamente dichos, y de pintores. De dibujantes también, ¿no? Cérvulo Gutiérrez trabajó un tiempo con él y otros más, otros artistas más, para dar fidelidad. Cérvulo Gutiérrez, que fue un artista reconocido que perteneció, ¿no? A lo que es el indigenismo en el Perú y que Julio César Tello también defendió, ¿no? Él es uno de los partícipes de aquel pro-indigenismo que apareció en los inicios del Perú del siglo XX, de revalorar la cultura indígena y realmente pues que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Sobre ello, al inicio él estaba dentro también del indigenismo, hasta que tuvo una pelea con unos Sí. de los que estaban también dentro de ese grupo, y así que él decidió mejor apoyar a la política de los derechos del indígena, y es así que él se sale del indigenismo. Bueno, lamentablemente cada asociación que se crea Pues, más adelante bueno, vamos a entrar es en el tema dañada del con misterio ellos. porque el tiempo no va a ganar. Claro, No, para terminar, él también entre 1925 y 1928, él es nombrado miembro de la Real Sociedad de Antropología de Londres y de Washington. Así es, nada más y nada Imagínense, menos, ¿no? Un nada personaje más. del Y Perú. Sí. bueno, él fallece el 3 de julio de 1947 y sus restos, según pedido de él, fueron colocados en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde se hizo una réplica muy bonita del Anzón. Así es, por ahí todos pueden visitarlo, espero que ya esté libre el ingreso a, bueno, específicamente hasta ese lugar, ¿no? Porque parece que no dejaban... Sí, es verdad, no había un paso. Me imagino que las veces que he ido, yo que fueron dos, siempre estaban haciendo remodelaciones. Espero que esas remodelaciones algún día terminen, porque sería muy lindo ir a hacer un tributo o algo parecido. Claro muy que bien. sí. Bueno. Lo último, a mí me encanta mucho el tema de todo lo que son historias preincas o culturas preincas. Cuando no tenía presupuesto suficiente, él hace distintas maniobras, convoca gente, mucha gente de su pueblo también lo apoyó económicamente para que él hiciera unas excavaciones en Paracas y por ende descubrir la cultura Paracas propiamente dicha y también la cultura Nazca. Así es. El Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, prácticamente todo lo que van a encontrar ahí son los restos o los vestigios arqueológicos que el mismo Julio César Tello recolectó en toda su vida. Tanto así que Luis Lumbreras, que también tiene una teoría loctonista, si es que no me equivoco, donde donde une estas dos teorías, tanto la inmigracionista como la autoctonista. Bueno, y en los años 40 también, Pilar, no te olvides, y para todos aquellos que van a ir a visitar Pachacamac de repente, en los años 40, todo lo que ven hoy día, esa forma de Pachacamac, todo lo que es el Ayahuasca, cuando van a ir a Pachacamac lo van a ver, toda esa restauración se hizo en los años 40 gracias a Julio César Tello también. Así que el legado de Tello es enorme. Tenemos pues los descubrimientos de la cultura chavín, encontró monolitos, figuras cerámicas, ¿no? Los tejidos, los famosos tejidos Paracas. Claro que sí. Los fardos funerarios, encontró cientos de fardos funerarios. 329 fardos funerarios, así es. Con exactitud. Digamos que hoy día hemos tratado de darles a conocer un poquito acerca de este personaje, Julio César Tello Rojas, uno de los personajes más importantes y sobresalientes del Perú del siglo XX. Y que bueno, hasta hoy día su legado pues sigue floreciente. Así que es importante siempre conocer muy de cerca a estos personajes porque sus obras, que prevalecen hasta hoy en día,
nos hacen precisamente enorgullecernos muchas veces del país en el que hemos nacido y de ser lo que somos, ¿no? Peruanos. Nos ayuda a madurar esa identidad nacional que todavía hace muchísima falta en el Perú. Claro. Y que precisamente, enlazando esto con el tema que viene, porque precisamente muchos de los responsables son los políticos, los gobernantes, ¿no? Y las clases dirigenciales. Ellos son los responsables a veces de que todos estos temas no se difundan, no se divulguen entre la población y no haya un conocimiento histórico de los hechos. Y precisamente, Pilar, uno de los encargados de hacer esto y que debería ser una de sus funciones principales, la difusión cultural del Perú, la historia del Perú, es el Ministerio de Cultura. Bueno, el Ministerio de Cultura, muchos saben que existe, pocos saben para qué sirve. Exactamente. Muy bien, este 2 de abril, si no me equivoco, juramentó la nueva ministra del gabinete de Vizcarra, Patricia Jacqueline Balbuena Palacios. Sí, pues, bueno, como les decía al comienzo, el Ministerio de Cultura que se crea en el 2010, durante el gobierno de Alan García, se crea pues uniendo lo que había sido, bueno, en la base de lo que había sido el Instituto Nacional de Cultura, que se crea en los años 70 en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, y se crea el Ministerio de Cultura partiendo de una base, digamos, de difusión cultural, ¿no? Que este ministerio pudiera aglomerar todas las instituciones relacionadas con la cultura, como la Biblioteca Nacional, como el Archivo General de la Nación, por ejemplo, que están adscritas hoy en día al Ministerio de Cultura, y que se logre pues hacer un trabajo más eficiente, ya que el ministerio tiene un presupuesto, ¿no? Un presupuesto ya distinto, porque antes el Instituto Nacional de Cultura estaba ligado o estaba adscrito al Ministerio de Educación, entonces dependía del Ministerio de Educación. Pero hoy en día el Ministerio de Cultura es independiente totalmente. Tiene un ministro, tiene viceministros, tiene un presupuesto, ¿no? Jurídicamente también es autónomo. Entonces, el problema está en que no están haciendo su trabajo como deberían hacer y que las personas que han llegado hasta ahora al Ministerio de Cultura no han estado a la altura, pues lamentablemente. Claro que sí. Antes de continuar, un saludo también se está conectando Dafne Yanela Moreno. Un saludo para ti, Dafne, una ex alumna mía, y hazle también extensivo el saludo a todos tus compañeros de segundo y secundaria. Muy bien. Hablemos un poquito de la historia o cómo es que se dio el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, el 24 de agosto de 1962, se crea como la Casa de la Cultura. Era un gremio. Bueno, nuestra productora ya nos está diciendo que ya están llegando a las 9. Acá están así, nos tienen así, controlados. Muy bien, pero ya le he dicho que nos dé un espacio de tiempo para por lo menos poder terminar desde cómo es que se llega al Ministerio de Cultura, que es tan reciente en realidad, muy reciente. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el 24 de agosto del 62 se crea la Casa de la Cultura. Más adelante, debido a las propuestas que estaban dando los de ese entonces, se crea también la Comisión Nacional de Cultura, pero esto recién en 1963, el 17 de junio de 1963. Luego se crea el famoso INC, Así es. el Instituto Nacional de Cultura, cuando todavía estaba el general Juan Velasco Alvarado. Muy bien. Se crea el INC en 1972 y dura 39 años. ¿Okay? Duró 39 años hasta que recién en el 2001 se hace una Comisión Nacional de Cultura convocada por el INC. ¿Pero qué es lo que trata? Esto ya lo he escuchado este nombre antes. Es verdad, se hace esta comisión debido a que para desligarla de lo que era la educación, porque se creía, o toda la base de la cultura siempre estaba muy ligada a la educación, y la verdad es que daban prioridad, como se da hasta en la actualidad, matemática y comunicación, pero nadie trataba más allá de la cultura, nadie se basaba en la historia, generalmente trataban historia de, pues, qué sé yo, de otros países, de otras culturas. Muy bien, y obviamente, ¿y cuándo se da en realidad propiamente dicha el Ministerio de Cultura? Recién es el 21 de julio del 2010 a cargo del expresidente Alan García Pérez. Bueno, tampoco que sea mérito de Alan García, bueno, porque esto ya venía del gobierno anterior, simplemente en el gobierno anterior, y esto venía ya del 2001, como tú mencionas, cuando se crea la Comisión Nacional de Cultura, que estuvo presidida por el reconocido escultor Víctor Delfín, pero que lamentablemente eso no prosperó realmente. Entonces se fue prolongando en los años, se fue prolongando hasta que recién en el 2010 pues finalmente ya se logra, ¿no? Se logra crear. Pero tampoco es que haya sido pues gran mérito de ese gobierno. Claro Porque que sí. yo, mira, en particular, Pilar, toda mi opinión personal,
no me gusta nada eso del Ministerio de Cultura. Yo creo que muy bien se pudo haber manejado dentro del Ministerio de Educación. El problema está que acá en el Perú pues, queremos hacer ministerio para cada cosa, ¿no? Queremos extender presupuesto para cada cosa y después esto termina siendo un robo. Los funcionarios terminan robándose la plata, quedándose con la plata, ganan un montón de sueldo y no hacen absolutamente nada. Un ministro, ¿cuánto gana hoy en día? 30.000 soles. 30.000 soles gana un ministro, fuera de todos los beneficios que tiene. Claro. Y sin embargo, vemos en la cultura qué cosas están haciendo. ¿Qué están haciendo? Entonces yo creo que crear más instituciones, aparte de las que ya pues existen y no funcionan, está de más, porque se crea mayor burocracia, mayor tecnocracia, pero no se resuelve el problema. Entonces, la realidad, la solución del problema debería ser más bien hacer que las instituciones existentes se fortalezcan, ¿no? Claro, Poner sí. gente de ahí que realmente pues debería hacer un buen trabajo. Pero el Ministerio de Cultura, de verdad que está por demás. Pero sigamos hablando del Ministerio de Cultura. Muy bien, ¿cuál es o lo que debería hacer el Ministerio de Cultura según sus funciones? Dice formular, ejecutar, establecer y establecer estrategias de promoción de cultura de manera inclusiva y accesible. Inclusiva y accesible. A mí me suena, no sé si está bien decirlo, pero me suena a discriminación cuando usamos la palabra Supuesto. inclusiva, que unos no son inclusivos, otros son exclusivos. Entonces, yo creo que eso está de más. Está de más. El Perú es de los peruanos. Así como está de más ese Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no lo veo mayor mérito. Pero bueno, es cierto que no podemos tampoco negar la realidad de que existe clases sociales, de que existe gente con poder económico y existe gente que no. Es cierto. Pero oiga, si usted va a empezar a crear instituciones que de repente, digamos, y más aún, con la doble moral que dice exclusiva, ¿no? Inclusiva, ¿no? Inclusiva y accesible. y accesible, pero muchas veces en el Ministerio de Cultura, ahí donde queda en el edificio de Javier Prado con aviación, muchas veces ahí pues cuánta gente de la clase C, digámoslo así, porque hoy en día hay hasta E, creo, no sé, ¿no? Cuánta gente de estratos socioeconómicos bajos han llegado a ese lugar. Ahí hay presentaciones muchas veces que sí son libres, es cierto, hay veces que son con entrada libre, pero que no lo difunden absolutamente nada, hacen libre cuando se presenta un tipo que no es de repente artistas que no son muy conocidos, que están recién empezando, que no son pues muy comerciales, ahí sí es entrada libre, pero cuando se presentan grandes eventos, ¿no? Donde vienen pues artistas reconocidos y todo lo demás, de entrada 20, 30 soles, 40 soles. ¿Dónde está lo inclusivo y accesible? Bueno, dentro de otras acciones dice realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural, de lo cual solo se ve en la zona, ni siquiera Lima Cuadrada, en la parte de Girón de la Unión, Palacio de Gobierno y alrededores, nada más. Ves lo único que está limpio y déjenme decirle que hemos visitado Cusco, un lugar muy bonito, excelente, todo el mundo habla de Machu Picchu, todo el mundo quiere conocer Cusco, pero lamentablemente es otra realidad. Yo me fui un poco con ese mal sabor, desilusionada de llegar a Cusco, ver una hermosa plaza, debido a que nos dejaron tomamos el taxi para llegar de frente a la plaza, y todo el camino yo decía, ¿dónde estoy? Yo, no sé, hacía referencia, más bonito está Pachacútec, ¿no? Bueno. Es que es verdad, gran cantidad de basura. Bueno, la única parte que está limpia era la plaza de armas y dos cuadras es mucho, a la redonda. Lo demás... Es cierto, es que pues, ahí está el trabajo que se hace, ¿no? Es un trabajo a veces centralista, no busca, digamos, realmente descentralizar y mucho. Y mira, y en cada región, lo que ha hecho el Ministerio de Educación, de Cultura, ha hecho que en cada región hay una dirección desconcentrada de cultura. Bueno, está tan desconcentrada esas direcciones que no saben dónde están parados, ¿no? Porque sí, es cierto, en el Cusco, y van a ver ya el segundo número de la revista La Voz Ausente, van a ver la portada de ese segundo número, y esa es una realidad latente hoy en día en el Cusco y en muchas regiones del Perú. Como las diferencias socioeconómicas, las diferencias culturales en sí, ¿no? Nos están haciendo lo que somos hoy en día, ¿no? Tan diferentes, abismalmente diferentes.
Y esta en la que sigue ya es el colmo, porque creo que tú como escritor, como conocedor de la cultura y la movida cultural, no se da esto, porque en la siguiente función del Ministerio de Cultura dice fomentar toda forma de expresión artística, convocar y reconocer el mérito de quienes aportan al desarrollo de la cultura del país. Pero sobre todo fomentar toda forma de expresión artística. Bueno, vamos por partes, creo. Primero es fomentar, ¿ya? Fomentar, o sea, como yo tengo las capacidades, tengo los recursos para hacer, entonces trato de fomentar e impulsar la creación artística, ¿no? El desarrollo cultural. Pero, oiga, bueno, a mí me gustaría que alguien del ministerio, ¿no?, me diga cómo están fomentando ellos, porque poner de repente por ahí publicidades, que te digo, solamente hacer campañas publicitarias, pero que concretamente no se hace algo más, yo no veo absolutamente nada. De verdad, es muy pobre, y solamente se enfocan a veces de repente, no sé, pues ya acá hay un monumento arqueológico, ya hay que limpiarlo, hay que mantenerlo, ya está bien. Ponemos un guachimán ahí y eso se encarga. Y recibir que venga gente, ¿no? Está bien. Pero eso no es solamente hacer cultura en el Perú. La cultura es muchísimo más amplia. La cultura es muchísimo más amplia. Acá el Ministerio de Cultura y el gobierno se enfoca, cuando habla de cultura, se enfoca solamente en lo que es, digamos, el tema histórico, ¿no? El tema de las culturas, el tema el legado cultural de nuestros antepasados, nada más. Pero cultura no es solamente eso, no es solamente lo que nos han heredado nuestros antepasados. Cultura es lo que está sucediendo en la actualidad también. Y cultura también es educación. Claro que sí. Por eso es que yo digo que el ministerio está de más. Claro, conocemos personas que tienen la capacidad de fomentar arte. Yo conozco muchos artistas que debido a la gran cantidad de puertas que les cierran el Ministerio de Cultura, sí, no pueden hacer una exposición colectiva, menos una individual. Y si es colectiva, tiene que estar dentro de ellos un artista pues consagrado, así es, porque si no, no se lo dan. Mira, yo te cuento así rapidito y les cuento a ustedes, muchos deben conocer a los viernes literarios de don Juan Benavente. Me acabo de acordar ahorita ese tema, que don Juan me lo comentó en una entrevista que le hice, para La Voz Ausente precisamente. Don Juan celebraba sus 25 años de los viernes literarios, y él presentó una solicitud al Ministerio de Cultura a ver si podían apoyarlo, ¿no? A ver si de repente había un presupuesto, logística, de alguna forma, podían apoyar la celebración de estos 25 años de los viernes literarios. 25 años, ¿no? El ministerio nunca le respondió nada. El evento se realizó en enero del año 2015. En enero. Y el ministerio recién le responde que sí le iban a apoyar, pero ya en febrero. O sea, cuando ya el evento había terminado, todo se había hecho favorablemente, se hizo muy bien, y pues el ministerio recién le responde un mes después de que ya había pasado todo. Así es como se trabaja, pues. Y así es como la burocracia en muchos de estos ministerios funciona, lamentablemente. Y es ahí donde prácticamente está en contra todo lo que ellos deberían decir, porque dice convocar y reconocer el mérito de quienes aportan. Sí, lo que pasa es que para eso pues tienes que tener 80 años, ¿no? Y eso, si es que no te has muerto. 25 años, 25 Bueno, y ese es un caso, nada más un ejemplo de los muchos que deben haber, ¿eh? Claro que sí. Bueno. Pero bueno, ahí dentro de todo ello siempre hay estrategias, hay un conocido que mejor para tal persona, y si es que no se levanta el pueblo, como se levantó con Pepe Vázquez antes de que falleciera, no le hubieran hecho tampoco nada. Bueno, dice que Pepe Vázquez todos sabían quién era. Muy bien, dentro de ello dice planificar y desarrollar bueno, acá es muy redundante, planificar y desarrollar el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos. Tal cual está en la página del Ministerio de Cultura, lo he copiado y se lo estoy leyendo, por eso me parece muy redundante. El desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos. Bueno, eso viene pues, digamos que eso viene de un trabajo más amplio, ¿no?, que debería hacer, pero que tampoco se ve nada, porque mira, eso está en la Constitución, la defensa de los pueblos nativos, los pueblos originarios, pero oiga, el Ministerio de Cultura hoy en día no interviene, por ejemplo, o no hace nada, y eso que hay un Ministerio del Ambiente todavía, o sea, todas estas cosas están relacionadas de alguna forma. Y en muchos lugares no hay ni siquiera un bendito tacho de basura donde colocar. Así es. Ni siquiera hay un lugar donde exactamente los recolectores de basura, los camiones a los que estamos acostumbrados, tengan un lugar donde ir a dejarlo. Muchas veces dan vuelta y en la esquina lo botan, ¿verdad?
Así es, bueno, mira, vamos a hablar un poco, han sido, como les dije hace un momento, 8 ministros de Cultura desde que se creó el ministerio, y precisamente el ministerio tiene 8 años. Si sacamos la cuenta, es un ministro por año, cuando solo han pasado 3 gobiernos. Debería haber 3 ministros, porque cada ministro debería durar 5 años, ¿no? Eso es lo correcto que debería haber. Sin embargo, acá pues se cambian ministros como cambiar, no sé, como cambiarse de ropa, ¿no? Como cambiar cualquier cosa. El gobierno nada más de Humala hubieron como 4 ministros que se cambiaron. Entonces, el primer ministro de Cultura fue el señor Juan Ocio. Juan Ocio Acuña. Juan Ocio, que pues, viene de una familia de raigambre cultural muy amplia, una familia tarapaqueña histórica. Se dice que su abuelo fue uno de los que peleó en la resistencia de Tarapacá en la guerra con Chile, ¿no? Así que el señor pues es un tipo que conoce muy bien, sociólogo de profesión y todo lo demás. Pero oigan, a mí me preocupa esto, y me pregunto, porque llegan gente que son preparados, de repente estudiosos, ¿no? Académicamente preparados, la tecnocracia pues, ¿no? Pero no conocen absolutamente nada, y cuando están en el cargo no saben cómo desarrollarlo. Posteriormente viene la señora Susana Baca, que oye, es una buena artista, reconocemos su mérito como artista, ganadora de 2 premios Grammy, ganadora de muchos reconocimientos internacionales, pero pasó sin pena de gloria, ni gloria por el Ministerio de Cultura. No hizo absolutamente nada, no sumó ni restó, fue solamente un paso fugaz, ¿no? Que no, por el renombre. Así es. Y eso que es una persona que supuestamente está ligada al arte, ¿no? Ella es compositora, y su música es una música pues muy artística, muy ligada a lo nuestro, a lo originario, a la América Latina en general. Pero no hizo mayores cosas en el Ministerio de Cultura o por la cultura en el Perú. Después de ella le siguió Luis Pereira Falconi, un abogado también, graduado en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Yo me pregunto a veces, ahí está la gran pregunta, ¿no? Tenemos graduados en universidades norteamericanas, europeas, que vienen al Perú a ejercer cargos importantes, pero no saben absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no conocen la realidad histórica del Perú. Entonces, ¿cómo podemos cómo puede alguien que conoce más de Europa, o conoce más de la idiosincrasia de repente norteamericana que la nuestra? Luego viene la señora Diana Álvarez Calderón, también una señora pues de clase alta, una señora de una familia también pudiente, histórica acá en el Perú, pero que también pasó absolutamente sin hacer nada, ni bueno ni malo, simplemente pasó. Después viene el señor Jorge Nieto Montesinos, y esto es un chiste porque Jorge Nieto Montesinos, de ministro de Cultura lo llevaron a ministro de Defensa o viceversa. O sea, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Cultura? De ahí está donde el gran problema del Perú, del que hablaba Basadre ya hace muchos años atrás, ¿no? El estado empírico, el estado en el que se busca gente improvisada a veces para poner en tal o cual cargo, pero no se busca la gente realmente preparada, y más aún, más que preparadas académicamente, preparados en conocimiento histórico, la geopolítica, el conocimiento de la realidad nacional. Pero esta gente viene de Estados Unidos, de trabajar allá en sus oficinas, en sus pupitres muy elegantemente, y vienen acá a ejercer un cargo, pero no conocen ni siquiera conocen las periferias de Lima. Ya con eso, imagínate, ¿qué van a conocer la realidad del Perú profundo, de las serranías, de la selva, ¿no? Las ciudades más alejadas del Perú? ¿Qué van a, y cómo van a ejercer un cargo teniendo pues este tipo de conocimientos? Es absolutamente inaceptable. Después de él viene el señor Salvador del Solar, que todos conocemos, ¿no? Un actor que ha hecho películas, ha trabajado en teatro, es abogado, estudió en la Católica. Oiga, pero también lo único que hacía era a veces dar declaraciones muy bonitas, pero nada más, se quedaban en declaraciones. Y tengo entendido yo que él, antes de ser nombrado ministro de Cultura, vivía ya hace 10 años en Colombia. O sea que, bueno, tenía todos sus trabajos. Entonces, ¿pero qué? ¿Cómo? Pero claro, pero entonces, oiga, usted quiere ser Ministerio de Cultura, por lo menos conozca el Perú. Pero un tipo que también pues ha vivido todo siempre, bueno, bien, ¿no? No ha tenido pues lo que hacía Julio César Tello, ¿no? Lo que contrasta con el tema que hemos hablado hoy día de Julio César Tello. Julio César Tello, un personaje que conocía la realidad del Perú. A pesar de él también haber estudiado en las grandes universidades de Estados Unidos y Europa, y de haberse graduado, pero él conocía la realidad, conocía la cultura. Lumbreras dijo, cuando Lumbreras quería ir a hacer, como también es arqueólogo, quería hacer algunas investigaciones, excavaciones en algunos lugares, cada lugar que llegaba decía, pero por aquí ya pasó Julio César Tello. Entonces Lumbreras dijo, no hay lugar en el Perú donde no haya estado Julio César Tello. Así es. Y no hay huaca
en el Perú, que no la haya cuidado Julio César. Que no haya estado ahí, que no haya excavado, que no haya investigado, que no haya hecho trabajo de campo, cosa que hoy en día muy pocos profesionales hacen. Después de Salvador de Solar le siguió el señor Alejandro Neira. Alejandro Neira, también diplomático, ¿no? Que estuvo en el tema que perteneció al equipo de Perú en la confrontación que hubo con Chile en el tema de La Haya, y que antes de ser llamado para ser ministro de Cultura, él trabajaba como agregado cultural en Chile. También un personaje que ha publicado sí varios libros como escritor, que ha ganado inclusive un premio de la Cámara Peruana del Libro, si no me equivoco, pero que también pues pasó así de la nada. Y es más, y aquí pues, todos ustedes habrán visto en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, esa escultura que había ahí de unos gallinazos, ¿no? Que representaban la corrupción. Pues se dice que el fiscal de la nación, como la fiscalía está al frente, le dijo, ¿sabes qué? Eso no me gusta porque eso afecta a nuestra imagen, qué sé yo, hay que quitarla, ¿no? Y pues efectivamente la sacaron, ¿no? La quitaron. Lamentablemente, lamentable. Muy bien. Y por último, pues, Patricia Jacqueline. Patricia Balbuena, que también tiene como 20 años de experiencia. Ella ha sido viceministra de Interculturalidad. Y fue también directora de Cunamás. Mira, así es. O sea, fue directora de Cunamás, egresada de San Marcos, en el ámbito de lo que es se graduó también ahí, sacó un doctorado en sociales y también en el ámbito de lo que es el derecho en la Católica. Claro. Ella dicta también. Bueno, tiene poco tiempo todavía, tiene 9 días, ¿no? 9 días en el cargo. De repente sería muy injusto criticarla o cuestionarla más que todo tan pronto, pero pues ya lamentablemente tenemos muchos antecedentes, ¿no? Muchos indicios de gente que llega y no hace absolutamente nada, pero obviamente que cobra su buen sueldo. Así es. Entonces el problema está aquí en qué tipo de personas llegan, ¿no? Porque de repente ellos pueden decir, sí, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, estamos apoyando de repente la difusión o qué sé yo, o la marca Perú que tanto les gusta apoyar, ¿no? Pero oiga, esto no se ve, no es palpable, o sea, no se siente, no se percibe, no se conoce. Si esto realmente nosotros, pues, los peruanos, lo percibiéramos, que sí están haciendo algo, muy bien, ¿no? Pero no se ve mayor mérito, o sea, no es ni Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que se ha creado, también yo lo veo absolutamente en vano, porque ¿para qué necesitaban crear este ministerio si ya existía el Ministerio de Trabajo, existe el Ministerio de Economía, existe el Ministerio de la Mujer, que se encargaba de estos temas, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿Para qué un Ministerio más de Desarrollo e Inclusión Social? O sea, no tiene sentido. Hay cosas que se hacen acá en la política peruana que no tienen realmente sentido. Claro que sí. Como tú lo decías, generalmente cuando uno habla del Ministerio de Cultura, cree que habla de las culturas, de los monumentos y de todo ello. Está bien. Existe dos clases de tipo de cultura. Cultura material y cultura inmaterial. Y todo ello tiene que hacerse cargo el Ministerio de Cultura. Lo que es el ámbito de material, creo que se ve, como yo te había dicho, lamentablemente solo se ve en los focos, en los lugares, sí, en ciertos lugares, donde saben que van a llegar extranjeros. Donde está la mayor concentración de turistas. Pero los alrededores, claro, y cuando hablamos de inmaterial, hablamos a la esencia, al baile, por ejemplo, a las danza, costumbres, que ya estamos muy próximos a celebrar el Día Internacional de la Danza, o por lo menos la danza en el Perú, a las costumbres. Se está quitando mucho eso. ¿Por qué se dicta? Bueno, el inglés, tú sabes que bueno, es muy solicitado, muy necesitado, en fin, ¿no? Pero ¿por qué? Bien, no está mal. No está mal, pero ¿por qué se ha quitado incluso en la parte sierra del Perú? Se ha quitado el curso de quechua. Eso a mí me parece totalmente descabellado. Porque hay un grupo, como lo ha habido siempre de la historia de la República del Perú, hay un grupo que ha querido olvidar y que quiere hasta ahora desterrar cualquier vestigio indígena en el Perú. O sea, quieren, y realmente aunque suene fuerte es así, quieren dejar atrás la verdadera cultura originaria del Perú y quieren pues alienarnos tanto que quitan todas estas cosas. En el gobierno de Fujimori, por ejemplo, quitaron lo que era el curso de historia. ¿Por qué?
Porque si tú quitas el curso de historia, si no enseñas la historia, el origen de tu país, de tu origen, valga la redundancia, ¿no? El tema originario, de dónde vienes, quiénes fueron tus antepasados, qué hicieron, ¿no? Si quitas todo eso, pues te quedas sin identidad simplemente, no sabes que estás aquí, pero no sabes por qué. Entonces, todos los gobiernos que han venido, lamentablemente se han encargado de eso, de irnos quitando poco a poco esa identidad cultural y histórica, ¿no? Histórica. Claro que sí. Ya estamos llegando casi ya al final del programa. Entonces nos queda, creo yo, que ir ya agradeciendo. Agradecemos a todo el público que nos ha visto hoy día. Rosario, una poeta, ¿no? Dafne, Ana Rosa, Saavedra Muñoz, Luis Vargaya, Jaime Briones, Tiago, Cristian Ramírez, Xiomara Maldonado, Romy, sí. Romy. Así, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, a todos ellos que han tenido el tiempo, darse el tiempo de poder escucharnos, ¿no? Porque ya la mayoría debe estar terminando de ver Torbellino 20 años después. Así que está por demás decirles que estamos totalmente agradecidos, como ya lo habíamos dicho en otros lugares donde hemos tenido el placer de trabajar también como conductores, como personas que tratan de llevar un poco de conocimiento a sus hogares. Así nos vea una sola persona. Así es. Así nos vea una sola persona, nosotros vamos a continuar con esta labor hasta donde no sé. Así es. Y no se olviden que ya se viene el segundo número de la revista La Voz Ausente, que tiene temas muy interesantes, temas de escritores, por supuesto, peruanos, extranjeros que han enviado sus artículos. Hay poesía, hay temas relacionados a la educación. Hay un artículo excelente que nos envió el profesor Linde Trauco. Hay temas, por supuesto, de política y, por supuesto, la cultura, ¿no? El arte, que es lo más importante. Así que no se vayan, estén siempre atentos. Y queríamos el día de hoy sortear un par de revistas, pero se nos ha ido el tiempo y no nos hemos... ya será para el próximo programa. Así es, ya será para el próximo programa. Claro, cosa que damos las dos revistas. Ya me imagino que de cada unas semanas ya sale el segundo número de la revista, como ya les había dicho en el primer programa. Todas las portadas de las revistas son coleccionables, las imágenes, las fotografías son de autoría de Ángel Valeriano, son autoría de la misma Voz Ausente. Entonces, y que refleja mucho, una imagen refleja mucho más que las palabras. Así es. Y bueno, esta semana ya se viene un feriado largo, así que disfrútenlo. Ven en la Cumbre de las Américas. Hay que buscar información, hay que estar enterado sobre todo el acontecer político en el Perú. Y pues no se pierdan, ¿no? El programa el día viernes con Máximo Cuba a las 9 de la noche, La Voz del Ciudadano. Tampoco el lunes, esta semana lamentablemente el doctor Randall, como ustedes saben, él es abogado, ha estado un poco, tiene temas siempre casos que llevar, gente que tiene que salvar de la cárcel. Así que no pudo hacer el programa por cuestiones de tiempo. Pero este lunes de todas maneras va a estar el programa El Secreto de los Líderes a las 7 de la noche con el doctor Randall Gastelo Zárate. Muy bien, los días miércoles ya saben, con esta dupla que ya les están conociendo, una pareja de miércoles a partir de las 8 de la noche, y los días viernes tenemos a La Voz del Ciudadano a cargo en la conducción, tenemos a Máximo Cuba Campos. Y otra cosa que les quería comentar, no se olviden que también en La Voz Ausente hacemos entrevistas. Estas entrevistas están básicamente todas en el canal de YouTube de La Voz Ausente. Tenemos entrevistas a escritores, poetas, artistas plásticos, cantantes, compositores. Y bueno, ahí están todas las entrevistas. Los invito para que conozcan, busquen el canal de YouTube La Voz Ausente. La última entrevista que hemos hecho, que ya está subida, es al dramaturgo Juan Rivera Saavedra. ¿No? Él nos habló de cómo conoció a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar, a Georgette Filipara, la esposa de Vallejo, a Juan Rulfo, así un hombre de más de 80 años y que es el máximo exponente de la dramaturgia aquí en el Perú, ¿no? Y que ha recorrido casi todo el mundo, como él mismo lo comenta en la entrevista. Así que los invito a que la vean y que no se sigan perdiendo las demás entrevistas que vienen. La próxima entrevista va a ser con un escritor nacional, con el que pues también es muy luchador social. Ya van a ver la próxima entrevista, no lo voy a decir todavía, pero no se la pierdan. Así que ya nos despedimos y bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Sí. Muy bien, un saludo para todos, nos estamos despidiendo. Espero les haya gustado. No se olviden de compartir la página, no se olviden de que también nos encontramos a través de Instagram,
Facebook, YouTube y Twitter, ¿ok? Como dijo Ángel Valeriano, no se pierdan todas nuestras entrevistas por nuestro canal de YouTube. No se olviden de compartir la página, de compartir nuestros programas, con eso nos ayuda mucho y nos dan sobre todo aliento y ganas de seguir haciendo ello, ¿no es cierto? Bueno, todo es acá, el compromiso cultural está por encima de cualquier cosa. Muchas gracias, hasta la próxima.